Primera de Reyes 9, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y se echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre de ellos todo este mal. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra ya está bendita, pero tu palabra dice que la sigamos bendiciendo y que te bendigamos a ti, Señor. En este momento bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, bendecimos la iglesia, bendecimos los que van a escuchar tu palabra en esta hora, y bendecimos a los que llegaron esta mañana, primer día de la semana, a darte gracias. Bendice, Señor, sus casas, sus trabajos, sus familias, el fruto de sus manos, y que siempre, Señor, tu palabra esté en el corazón de cada uno de ellos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Amén. Aquí, Ahí está. aquí estamos mirando cómo el Ahí Señor, está, ¿no? Sí. ¿verdad? Cómo el Señor está dando una palabra al pueblo de Israel. Específicamente está el Señor haciendo un pacto con Salomón, y le dice que cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Dios y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, estoy en Primera de Reyes 9:1, dice que cuando Salomón comienza a trabajar en las casas, ¿verdad? En la casa de Dios y en la casa real, dice que cuando Salomón terminó de hacer todo lo que estaba haciendo, Jehová se le apareció la segunda vez, porque ya se le había aparecido una vez. Se le apareció la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego. Porque Salomón estaba de rodillas llorando y orando, ¿verdad? Clamando. Y dice que el Señor se presenta, ¿verdad? Después de que hubo orado, y le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, ¿verdad? Pero cuando Salomón miró a Jehová, no lo miró, porque había puro aire a su alrededor. Pero la palabra del Señor dice que a donde tú te arrodilles, ahí está el Señor. No lo vas a mirar porque es espíritu, ¿verdad? Ninguna persona lo ha mirado. Nadie ha mirado a Dios por una sencilla razón: porque Dios es espíritu. A donde tú digas: aquí me voy a arrodillar en mi recámara, ¿verdad? Miro, mi muchacho está enfermo. Señor, aquí me voy a arrodillar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, sánalo. Tu palabra dice que tú pagaste en la cruz del Calvario por todas nuestras iniquidades, enfermedades. Por tus llagas ahora somos sanos, Señor, en tu nombre. Yo nada más estoy repitiendo lo que tú dices, lo que tú me has mandado decir por medio de tu palabra. Sánalo.
yo lo declaro sano, mi hijo. Me declaro sana. Salomón, después de que le estuvo orando al Señor, Señor, ya construí la casa real, Señor, ya construí tu templo, Señor, lo hice de lo mejor, usé los mejores materiales. Y dice que después de que el Señor escuchó su oración, se le aparece como la primera vez que se le apareció en Gabaón, ¿verdad? Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego. Estoy en Primera de Reyes 9:3. ¿Qué has hecho en mi presencia? Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Salomón la edificó, la construyó, Dios la santificó para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo os he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, ¿verdad? Pero también le da otra palabra y le dice: pero si obstinadamente os apartareis de vosotros, os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, estoy en el 9:6, que yo os he puesto delante de vosotros, sino que fueres y adorares a dioses ajenos, y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que os he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, y Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echando mano a dioses ajenos, los adoraron y los sirvieron. Aleluya. Ya Dios ya les dio dos opciones. Pueblo de Israel, o vas a alabar a Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios uno es, no son dos, no son tres, no son cuatro, es uno, ¿verdad? Manifestado en tres personas: en el Padre, cuando viene el Hijo a la tierra, muere Jesús, y cuando parte Jesús se manda al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan tres personas, cada uno es una persona. Y les dice: de otra manera, si fueses y me provocases a ira con dioses extraños y los adorases, esta casa que ha edificado Salomón, esta casa que fue construida y yo la he santificado, vendrá a ser burla para todas las naciones, ¿verdad? Y preguntarán, la gente se quedará asombrada y se burlarán y dirán: ¿por qué Jehová ha hecho esto? Y dirán: porque echando mano a dioses ajenos los adoraron y les sirvieron, ¿verdad? Miramos todo hermoso, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Israel comienza, el Señor había dado una palabra, les había dicho: no hagan yugo desigual. No se pueden los hijos de Dios ir a meter con las moabitas, no se pueden meter con las filisteas, no se pueden meter, y comienza a darles nombres de naciones, ¿verdad? Con las egipcias, y no se pueden meter, ¿verdad? Con las sirias, con los sirios, ¿verdad? Con las mujeres extranjeras, porque ellas los van a hacer que comiencen a adorar a dioses extraños. Ellos no tienen más que dioses extraños.
Aleluya. Y entonces el pueblo de Israel dice que comienza a ser yugo desigual, se comienzan a juntar con personas fuera del pueblo de Israel, ¿verdad? Y comienzan a adorar dioses extraños. Y viene palabra a Daniel, ¿verdad? Dice Daniel 9:26. Comienza ya el Señor a hablarle a Daniel y le comienza a decir que nacerá el Mesías, que al Mesías se le quitará la vida, ¿verdad? Y que van a 62 semanas, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Otra profecía que se está dando a Daniel. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Ahora el Señor le está dando una profecía a Daniel. En Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Entonces Daniel, en Daniel 9:25 y 26, profetiza que nacerá Jesús y que se le quitará la vida al Mesías. Llega el ángel Gabriel y le dice a Daniel al principio, de tus ruegos, porque también Dios miró a Daniel que estaba orando, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas, en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora el Señor le manda al ángel Gabriel a Daniel a decirle, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El Señor también le dio palabra a Salomón y le dijo que si se apartasen de él, ¿verdad?, ese templo quedaría por refrán a todos los pueblos y por burla, ¿verdad? Ahora ya hay una palabra, que ese templo va a ser destruido. Vamos a hablar, nos vamos a enfocar ahora, vamos a empezar a predicar, vamos a enfocarnos ahora específicamente en la destrucción del templo que Salomón había construido, ¿verdad? Miramos que fue reconstruido por Zorobabel, por Nehemías, por Esdras, ¿verdad? Ya está el templo otra vez, pero el templo del que está hablando el Señor Jesús es el templo que se reconstruyó la segunda vez, ¿verdad? Dice, vamos a leer Lucas 21:20. Cuando lo tenga me da un amén. Libro de Lucas 21:20. Aleluya. Lucas 21:20 dice así. Aleluya. Dice, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, ¿verdad? Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado.
Jesús predice la destrucción del templo. Mire lo que dice Marcos 13:1. Dice Marcos 13:1: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:1. Está Jesús con sus apóstoles, está Jesús con sus discípulos, está Jesús enseñando, ¿verdad? Pero después de que salen de la iglesia, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya Jehová le había dado la palabra a Salomón, que si se fueren tras dioses ajenos y los adorasen, el templo que había sido santificado a su nombre sería proverbio y sería burla a todas las naciones. Y después de que sale del templo, dice en el 13:3, Marcos 13:3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Mire, ahora el Señor Jesús, la palabra dice que ahora se sienta enfrente del templo a mirar. ¡Qué templo tan precioso! ¡Qué templo tan bonito! ¡Qué templo tan grande! ¡Qué templo tan maravilloso! Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Los otros discípulos estaban en otro lado, los apóstoles estaban en otro lado, los otros. Pero esos apóstoles, ¿verdad?, tenían la comezón de saber: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, porque yo miro el templo bien bonito, pero tú dices que no quedará piedra sobre piedra. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Todos quisiéramos saber eso, ¿verdad? Miren, así como ellos están con esa curiosidad: Señor, dinos cuándo vamos a mirar que este templo tan maravilloso va a quedar destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Nosotros también tenemos preguntas, pero la Biblia tiene las respuestas. Nosotros también tenemos esa sensación de saber cuándo sucederán esas cosas. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pareciera que les está dando otra respuesta de la que ellos quieren oír. Y les dice: mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Pareciera que les está dando otra contestación diferente, ¿verdad? Porque es necesario que esto suceda, pero aún no será el fin, porque quieren saber también cuándo será el fin. Mire, si usted se está dando cuenta, ¿verdad? La palabra del Señor dice que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, ¿verdad? Nosotros la semana pasada hablamos de los 4 imperios, de las 4 bestias. Hablamos del primer imperio, que era Nabucodonosor, Babilonia. El pueblo de Babilonia ahora es Irak. Le cambiaron el nombre, el enemigo le cambió el nombre para que nos trata de tratar de cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el primer imperio era Babilonia, dicen: vamos a cambiarle el nombre
Ahora se va a llamar Irak, pero ahí está. Sigue siendo de donde está en la tierra, sigue siendo. Lo único que le cambiaron fue el nombre. Miramos que el segundo imperio son los medos y los persas, ¿verdad? Que conquistaron a Babilonia. También el enemigo dice, vamos a cambiarles el nombre para que ya no concuerde con la Biblia. Pero no es así la cosa. Nosotros conocemos que ahora el pueblo de los medos y los persas es Irán. Es Irán. Y nosotros miramos hace poquito, ¿verdad?, que los mismos problemas siguen. Los mismos problemas que había cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, Babilonia, que tenía problemas con el pueblo de Israel, el mismo problema está. Ahí fue donde mataron al general, a este general que todas las noticias nos dicen que un dron, ¿verdad?, le tiró unos misiles, Qasem Soleimani. Este hombre, ¿verdad?, ¿dónde fue? ¿Este hombre de dónde era? Del segundo imperio. ¿A dónde fue muerto? En el primer imperio. Fue muerto en Irak, en Babilonia. ¿De dónde venía? De Irán. Los mismos problemas que eran hace miles de años atrás, los mismos problemas que están surgiendo en nuestra época. ¿Qué dijo el Señor? No es el fin. No os turbe vuestro corazón. Usted se está dando cuenta de qué le dice más adelante, ¿verdad? Habrá terremotos, guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Estamos mirando cómo hay rumores de guerras todavía. En estos tiempos se han multiplicado, ¿verdad? Todo se ha ido multiplicando, ¿verdad? Estaban todos casi de rodillas, ¿verdad? El impío huye, que nadie lo persiga, ¿verdad? Que no querían que la tercera guerra mundial se acercara porque ya la estaban mirando venir, ya estaban sonando los tambores de guerra para ellos, ya estaban mirando, hermanos, ¿verdad? Todo lo que la Biblia está hablando se está cumpliendo, ¿verdad? Ahorita hay una enfermedad que surge en China, ¿verdad? No están diciendo la verdad. Los medios de comunicación dicen que son como 3 o 4 que están enfermitos. Hay una mujer china que ha dicho en esta semana pasada la verdad. Dijo, no, esa es mentira. Yo soy enfermera que trabajo con los médicos. Yo soy enfermera allá. Hay más de 5,000 personas infectadas y hay más de 90,000, ¿verdad? Por decir algo, como 5,000 personas que están ya, en otras palabras, como lo que ella dijo, dando a entender que esas personas han muerto. Y hay como 90,000 en todo el país infectadas. O sea, se ha salido, y eso no lo dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Es una pandemia que se ha ido metiendo a todos los países. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Habrá guerras? Todos los días se está hablando de una guerra nueva. Todos los días se está mirando de que Rusia ya se quiere meter con Irán, a ser amigos. Que Rusia ya se está metiendo con China a ser amigos, ¿verdad? Ahora que se va metiendo a Venezuela, hermanos, se ha multiplicado, como dice la palabra. ¿Cómo es una señal del tiempo del fin y que de su venida está cerca? Cuando comience a mirar todos esos rumores, hay rumores, son puros rumores. Se está cumpliendo la palabra, son rumores hasta este momento, son rumores, ¿verdad? Entonces, estamos mirando que también nos habla que no se turbe vuestro corazón, mas cuando oigas de guerras, rumores de guerras, no os turbéis, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación, están haciendo pactos las naciones, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Terremotos. Yo soy mexicano y hace poquito me llega una noticia de que muchos científicos de diferentes partes del mundo están viajando para México, específicamente a Puebla, por ahí, por ese lado de Puebla, porque han comenzado a ver enjambres de temblores, y algunos son terremotos. No han hecho daño, pero están preocupados porque algo grande viene, y se ha comenzado a partir el país.
grietas, ¿verdad? Así como zanjas que se hacen desde por ahí de Puebla hasta por Chiapas, que se está rajando como la tierra. Han encontrado y han comenzado a investigar. Ya la Biblia lo decía. Y no son temblores aislados, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando mire que se multiplica. Cuando nosotros miramos que se está multiplicando. Mire lo que ha pasado en Puerto Rico. Yo le quiero decir una vez más al pueblo que nos va a mirar por las redes sociales, ¿verdad? Mire, muchas veces nosotros nos sentimos tan seguros, somos prepotentes, nos sentimos que somos los número uno, que no nos falta nada, tenemos propiedades, tenemos casas, tenemos negocios, estamos bendecidos. Mire, de la noche a la mañana la gente puede perder todo lo que tiene. Ahora yo puedo mirar, me duele el corazón y me duele el corazón hablarlo, ¿verdad? Pero muchos profetas de Dios se pararon a hablarle al pueblo de Puerto Rico. Algo viene grande para ustedes. Algo viene grande para ustedes. Arrepiéntanse. Por años lo estuvieron hablando y le estuvieron diciendo: arrepiéntanse. Antes era un país, era una isla, era un lugar a donde salían los predicadores a predicar para todo el mundo. Y ahora poco a poco le han comenzado a voltear la espalda a Dios. Poco a poco se han ido apartando de Dios. Lo creen a su manera. Ya no lo creen como sus padres lo creían. Le están creyéndolo como ustedes quieren creerlo. Y no es así la cosa. Mire, después de tener grandes mansiones, están viviendo en casas de campaña. Están viviendo como los homeless en la calle. Bendito sea el pueblo, ¿verdad? Que se arrepienta, que deje sus malos caminos y que comience a caminar. La palabra se está cumpliendo paso por paso. La palabra lo está diciendo. Y mirarás, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambre, y alborotos. Principio de dolores son estos. No es el fin, son principios de dolores. Pero llega el ángel y le dice, llega el ángel Gabriel y le dice al profeta Daniel: ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Ya que está reconstruido el templo, ahora el Señor le dice a sus discípulos: ya el templo está reconstruido. Otra vez le dice el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Les dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Y este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya al profeta se le está diciendo que llegará el príncipe. En Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Miramos que se le quitó la vida a Jesús por el cuarto imperio, el imperio romano. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, destruirá el santuario, la iglesia, el templo, la sinagoga, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará. Y el fin de la guerra durará hasta las devastaciones. Jesús predice la destrucción del templo. Y miramos cómo la palabra del Señor se fue cumpliendo. Cómo la palabra del Señor se fue cumpliendo. Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro. Y él le comienza a contestar. Quiere saber.
le dice: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Entonces Jesús predice la destrucción del templo. San Marcos 13, 14: pero cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ahora Jesús está sacando al profeta Daniel. Pareciera que Jesús que no sabe el Viejo Testamento, pero aquí miramos que Jesús lo sabe. Pero cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar capa o su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios crió hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora el Señor está diciéndoles en Marcos 13 del 1 al 23, Mateo 24 y Lucas 21, 20: pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabréis entonces que su destrucción ha llegado. Según la historia, en el año 70 después de la muerte del Señor Jesús, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito, porque el que llegó, la Biblia habla de que un príncipe llegará, ¿verdad? Un príncipe va a llegar, y llegó un príncipe, era Tito. Cuando el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito, el emperador, su hijo era el príncipe, su padre era Vespasiano, le encargó a su hijo Tito sofocar la violencia o la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logra conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo, llevándose la menora, que es el candelabro. La semana pasada no alcanzamos, hablamos poquito de Tito. La semana pasada hablamos cuando Daniel miraba los cuatro imperios. La Biblia no nos da el nombre de los imperios, nada más nos muestra Medos, Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad? Medos persas, Grecia. El que va conquistando al otro imperio, la historia nos lo va revelando. Nabucodonosor se lleva cautivos a todos los hebreos, a todos los de Israel, a Babilonia, ¿verdad? Esa es la primera bestia que mira Daniel. Luego la historia dice que llegan los medos y los persas y conquistan a Babilonia. Ahora, después de que los medos y los persas conquistan a Babilonia, viene el tercer imperio. Sabemos que Alejandro, vamos a la historia, investigamos la historia, y la historia nos dice cuál era la tercera bestia. Vienen Alejandro Magno con todo su ejército, ¿verdad? Y conquista a los medos y a los persas. Y la cuarta bestia viene y conquista, ¿verdad?, al tercer imperio. ¿Y quién fue el que conquistó el tercer imperio? Fue el imperio romano. En la Biblia no lo va a encontrar el nombre, pero la historia se lo va mostrando paulatinamente conforme van pasando los años. Sabemos que la cuarta bestia, espantosa y terrible, peor que todas las bestias pasadas, y hablamos y nos quedamos que un príncipe llega y destruye el templo. No lo pudimos explicar, y yo dije: Señor, vamos a tratarlo la semana que viene de explicarlo. Dice que en el año 70, Cristo muere en el año 33. A los 30 años se bautiza, 3 años dura su ministerio, llega el imperio romano, lo crucifican, los centuriones lo agarran, lo llevan en reo de muerte, ¿verdad?
el pueblo de Israel está conforme, los sacerdotes, sumos sacerdotes, Caifás y Anás, ellos están a gusto gritando que lo crucifiquen, que lo maten, ¿verdad? Porque ha blasfemado, se ha creído el Hijo de Dios. Cuando dele palmas al Señor, sabemos que es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y por eso fue crucificado. Los sumos sacerdotes fueron ante el concilio y comenzaron a pedir que lo crucificasen, que lo crucificasen. Y hablamos que en 3 años dilató su ministerio. A los 3 años, a los 33 años de edad, Jesús muere, crucificado. Ahora que Jesús ha sido crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos, a una parte de sus discípulos, que tenían la comezón de escuchar cuándo iba a ser el fin, que no iba a quedar piedra sobre piedra de esos edificios y de ese templo, ¿verdad? Y les dijo, llegará un príncipe. Y aquí miramos la palabra del Señor, dice que en el año 70 después de Cristo, después de que muere Jesús, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea tras un duro asedio. Tito logra conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó su templo, saqueó el templo, llevándose el candelabro y el arca del pacto, entre otras cosas robadas del templo, ¿verdad? El historiador dice que puede ser que se haya robado también la arca del pacto, ¿verdad? El final de la rebelión fue en Masada, convertida en fortaleza por el rey Herodes, un siglo antes de que ahí estaba su palacio. Fue el último foco de resistencia judía, porque los judíos estaban peleando con Tito, ¿verdad? Con ese ejército, frente a Roma, ¿verdad? Tras un duro sitio, las legiones romanas tomaron la plaza en el año 73. Mire, Tito llega en el año 70, comienzan a pelear. 3 años dilata la rebelión, el pleito, ¿verdad? Pero comenzaron a cometer errores, ¿verdad? Cuando comenzó el sitio de Jerusalén, los embajadores de todo el mundo mediterráneo llegaron a felicitar a Vespasiano. En ese tiempo todos los aliados, incluyendo el rey de los pardos, se desplazó en persona hasta la capital egipcia para felicitar a Vespasiano. Mire, estaba en Egipto. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel en aquel tiempo? ¿De dónde salieron los hebreos? De Egipto, eran esclavos de Egipto. De Egipto salieron. Irán, Irak, Siria, mire, todos esos países de alrededor, enemigos del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que todo el que se constituye enemigo tuyo, se hace enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria, ¿verdad? A Dios. Si tú tienes un enemigo que te esté asediando, que te esté molestando, que te esté casi queriendo, hermano, hacer la vida pesada, dice que él pasa a ser enemigo de Dios. Todos estos países pasaron a ser enemigos de Dios. Mire, ¿por qué no se compone Siria? Porque hay muchos bombardeos todos los días. Desde el principio, ahora sí. ¿Por qué no se compone Irak, que era Babilonia? Investigue. Irán, ahí mataron al general, este general. ¿Por qué no se compone Irán? ¿Por qué se han constituido enemigos de Dios? ¿Verdad? Dice que el rey de los pardos se desplaza en personas a la capital egipcia para felicitar a Vespasiano, el padre de Tito. Pero Vespasiano dejó a su hijo que se ocupara del sitio de Jerusalén. Tito era su único hijo, era hijo primogénito, y él se hizo cargo de 4 legiones. Una legión era de 6,000 soldados de infantería y 300 jinetes.
para contemplar una legión de 6,300 efectivos, y Tito estaba a cargo de 4 legiones. Estaba a cargo de la quinta macedónica, de la 10ª fretensis, de la 15ª apolinaris y de la 12ª fulminata. En total eran como 600,000 hombres que habían ido, ¿verdad?, a conquistar al pueblo de Israel. Pero dice que el sumo sacerdote Eleazar, en su furial sectaria, cometió graves errores, porque dice el historiador Vespasiano que destruyó todo el grano, que ha de haber dicho: no, el enemigo va a llegar y el enemigo va a comerse todo lo que tenemos guardado, vamos a destruir toda esta comida. Dice que el sacerdote Eleazar comenzó a dar la orden de que destruyeran todo el grano que tenían. Y dice el historiador Vespasiano, y con ellos habían de haber resistido cuando mucho unos 3 años. Porque Jerusalén en efecto era una ciudad fortificada con 3 murallas, y albergaba además del recinto del templo 2 tremendas fortalezas: el antiguo palacio de Herodes el Grande, con 3 torres impotentes, y la fortaleza Antonia en el ángulo nororiental del templo, con 4 torres muy potentes dentro de la ciudad. Había 2 murallas, una separaba la ciudad nueva y la antigua, sitiada al lado del templo. La otra cortaba el paso desde el barrio a la ciudad alta. Finalmente había un cuarto muro, ¿verdad? Eran ciudades amuralladas. Y finalmente había un cuarto muro entre la ciudad alta y baja. Las 3 murallas defendían la zona septentrional de Jerusalén, la más llana y propicia para el ataque, ¿verdad? Estaba todo resguardado, hermanos, por grandes murallas. Los lados orientales, sur y oriente, eran prácticamente imposibles de penetrar, de franquear, pues el desnivel entre los muros y el valle era muy pronunciado. Pero el sitio de Jerusalén duró, dice el historiador, 5 meses, de marzo a septiembre del año 70. Y Flavio Josefo fue el historiador, ¿verdad? ¿Quién era el historiador? Hermanos, como en este tiempo hay historiadores, mire, el caso que está pasando aquí en el país de Estados Unidos, hay historiadores que lo están registrando en sus libros, que lo están poniendo en sus cuadernos, lo están escribiendo en sus computadoras. Todo el juego que están ahorita políticamente haciendo en este país, que se están burlando del pueblo. Usted votó por republicanos, usted votó por demócratas. Pues se están burlando los republicanos, se están burlando los demócratas. Todo fue un juego, una política barata que hicieron, ¿verdad? Que están ellos peleando el poder, no están peleando lo bueno para el pueblo. Porque años atrás, que estaban los presidentes demócratas, todo el pueblo, la mayor parte del pueblo estaba agarrando desempleo, ¿verdad? Y ahora que el pueblo está contento, muchas personas, yo escucho personas que tienen compañías que dicen que tienen trabajo ya firmado para 2, 3 años, seguro. Usted puede mirar, es un puro juego, es puro juego político. Y le damos el crédito a una mujer o le damos el crédito a un hombre. Una parte le da el crédito a una mujer y una parte le da el crédito a un hombre, ¿verdad? Ahora la mujer pareciera que está a gusto que estén matando a americanos, ¿verdad? Paulatinamente, poquito a poquito. Acaban de tumbar un avión con muchas personas de la CIA. Ahora el que tenía el poder para poder parar esos terroristas tiene las manos atadas. Ahora le tienen que preguntar a una mujer, ¿está de acuerdo que sigan matando a las personas? Sí, están peleando su propia política ellos. Dios no lo quiera, vamos en un avión y lo tumban. El pueblo es el que está, hermanos, pagando
las consecuencias, y al final de cuentas, si usted va a mirar, ya está dicho, ya está planeado, ya lo saben. Pero ellos van a seguir con su show, ¿verdad? Lo mismo que estamos mirando, ¿verdad? También en ese año, el historiador Josefo estaba escribiendo la historia. Todo esto va a quedar en la historia. Todo esto, sus hijos van a saberla más tarde, la verdadera historia, porque hay cosas que son políticas. No se preocupan por el pueblo no les interesa, lo meten como escudo. Estamos peleando por el bienestar del pueblo. Están peleando por el bienestar del pueblo, están peleando por el poder que quieren tomar ustedes. El poder, uno quiere el poder, el otro quiere el poder. Uno quiere tumbar a este, el otro quiere tumbar al otro. Pues la historia se va a tener que mirar más adelante, como estamos mirando ahora la historia. Después de que nace el Señor Jesús, a los 30 años se bautiza, 33 años mueren, a los 70 años llega este príncipe del que hablaba el profeta, que un príncipe iba a llegar, iba a destruir, y comienza la destrucción, ¿verdad? Y ahora Josefo, el historiador, dice que Tito inicia el ataque en el norte y sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana. Era el cuarto imperio, el imperio romano, eran del imperio romano ellos, ¿verdad? Inician el ataque en el norte sus tropas de Tito y desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana balística, y otros ingenieros, porque tenían ingenieros, castigaban a los judíos con bombardeos. No eran bombardeos de los que ahora nosotros miramos. Aquí el historiador dice que eran bombas de piedra. En aquel tiempo no había tecnología, ¿verdad? Eran bombardeos de piedras y jabalinas. Pero finalmente caen las murallas, un profundo silencio y una noche llena de muerte. Se extendió en la ciudad, aparte del hambre que pasaba el pueblo, porque el sacerdote Eleazar había mandado quemar todo el grano que tenía para haber resistido 3 años. Haga de cuenta que el enemigo está fuera de su casa y el enemigo tiene nada más comida para 6 meses, pero usted tiene comida para 3 años. Es más fácil de que el enemigo se canse, se vaya. Pero era palabra de Dios, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Era tanta la hambre que una mujer mató a su hijo y lo devoró y ofreció a los jefes de la rebelión. Mire, la Biblia nos habla de muchas mujeres que iban hasta con el rey: señor rey, estamos pasando tanta hambre. Mire, yo y mi vecina habíamos decidido comernos primero a mi hijo y luego al de ella, y cuando le tocó al de ella ya no quiso que nos lo comiéramos. A ver qué día hablamos exactamente, el tiempo se está gastando. Cuando comenzamos a predicar la palabra se va el tiempo rápido, ¿verdad? Así pasó la semana pasada, no alcanzamos a llegar a esto. Ahora no vamos a alcanzar a llegar a donde las mujeres van con el rey y le dicen: Señor, sálvame, nos estamos muriendo de hambre. Y el mismo rey se para enfrente de ellas y le dice: ¿y yo cómo las voy a salvar si yo también estoy igual que ustedes? Entonces dice, cuando comenzó la batalla en el templo, Tito no quiso destruir el templo, porque había también política, ¿verdad? No destruyan el templo no lo quiero destruido, el templo lo quiero, acaben con todo menos con el templo. Pero la palabra del Señor va a tener cumplimiento. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El Señor Jesús ya le había dicho a sus apóstoles que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Los políticos dijeron: no me van a destruir ese templo. Vespasiano específicamente le dijo a su hijo Tito: Tito, por favor, todo tu ejército, todas las legiones que llevas, esos 60,000 hombres que tú llevas, que ninguno vaya a ocurrírsele quemar el templo. No me lo destruyan, ¿verdad? Pero dice Vespasiano, ¿verdad? Dice el historiador Josefo, dice: cuando comenzó la batalla en el templo, Tito no quiso destruir el templo, pero
eran muchos los que exigían a Tito la destrucción del templo. Y como no quiso, ¿verdad? Un soldado enojado, dice un soldado sin permiso, arrojó una tea ardiendo y comenzó a arder el templo, y otros soldados hicieron lo mismo, ¿verdad? Así fue cumplida la profecía que dice: no quedará piedra sobre piedra. Los restos del templo son hasta nuestros días el muro de los lamentos. Usted puede mirar las noticias, ¿verdad? Van todos los judíos y hay una padera ahí, hermanos, como de tabique, de tabicón. No es un templo, ¿verdad? El único que quedó del templo, por aquel lado, ¿verdad? El templo fue destruido y nada más alrededor por ahí quedó esa pader que le llaman el muro de los lamentos. Ahora los judíos no tienen a dónde orar, no tienen templo, ¿verdad? Ellos no tienen templo. La palabra del Señor se ha ido cumpliendo. Ellos decidieron mejor adorar dioses ajenos, seguirlos y adorarlos, ¿verdad? El Señor les destruyó su templo. Pero miren lo que dice la palabra, ¿verdad? Es lo que dice la historia, lo que dice este Josefo, ¿verdad? Es lo único que quedó. 2 templos de Jerusalén, erigidos por Herodes y destruidos por Tito durante la primera guerra judía. Las monedas de la victoria, mire, dice que hicieron monedas. Después de que ganaron la batalla, dice que hicieron, y le llamaron las monedas de la victoria, después de la caída de Jerusalén y la caída de Masada en el año 72 y 73, porque él en el 70 llega. Fueron 3 años para la victoria completa. 70, 71, en el 70 llega, 71, 72 y 73. Hizo acuñar una serie de monedas para conmemorar esta victoria, como dando a entender: ha quedado por burla y escarnio. Pero eso no era novedad, porque ya lo había dicho el profeta. Ya lo dijo el profeta. En Primera de Reyes 9:8 dice: y esta casa, ¿verdad? Palabra profética de Dios diciéndose a Salomón: y esta casa que está en alta estima, si ustedes me dejan y siguen a dioses extraños y los adoran, si ustedes me dejan, esto va a suceder. Cualquiera que pase por este templo, por esta iglesia, se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios para ir tras dioses extraños, ¿verdad? Acuñaron esta moneda, ¿verdad? Fue con el texto que empezamos a leer en Primera de Reyes 9:8 dice: y esta casa que está en alta estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. ¿Y qué cosa hizo Vespasiano y su hijo y todos los políticos de ese tiempo? Mandaron a hacer unas monedas, ¿verdad?, de victoria, declarando la victoria, como dando a entender: ha quedado por burla y escarnio. Tito, el emperador Tito, fue uno de los hombres más sanguinarios. Por eso la palabra, cuando el profeta Daniel miraba la cuarta bestia no le miró figura de animal, ¿verdad? A uno lo miró como oso, a otro imperio lo miró como leopardo, ¿verdad? Y comienza a dar nombres de animales. Pero cuando llega a la cuarta bestia, no le encuentra parecido a ningún animal. Simplemente dice: y esta bestia, la cuarta que miró Daniel salir del mar, era el cuarto imperio, espantosa y terrible en gran manera. Tito era un hombre que era sanguinario, porque estaba él en el cuarto imperio, ¿verdad? Era una bestia espantosa y terrible como no había habido ninguna otra bestia anterior.
Y hemos hablado, usted lo puede mirar, todavía están, ¿verdad? Todavía está Babilonia con otro nombre que es Irak, todavía está Irán, ¿verdad? Que eran los medos y los persas, ya está con otro nombre, ahora es Irán. Está Grecia, todavía sigue Grecia, y todavía está la cuarta bestia. Y esta bestia, ¿verdad? Ya no hay otra bestia más, no miró quinta bestia. Se termina en el Imperio Romano. Palabra del Señor, palabra de Dios. Usted la va a seguir escuchando, la va a seguir mirando, ¿verdad? Porque esa bestia va a estar, cuando el Señor venga por nosotros, se va a quedar. Nos vamos a poner de pie, el tiempo se nos ha gastado. Yo le pido al Señor que esta palabra, hermanos, que hemos dado en esta preciosa mañana, ¿verdad? Que haya sido de edificación para nosotros, que nos levante el ánimo. Nosotros no seguiremos dioses extraños, nosotros seguiremos a nuestro Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene el poder, Jesús tiene el poder, Jesús tiene el poder. Y así como Él ha dicho que nos va a bendecir, esa palabra la tenemos que atesorar en nuestro corazón. Seremos bendecidos. La palabra del Señor siempre nos va a estar bendiciendo. Vamos a bendecir este servicio. Padre que estás en gloria, Señor todopoderoso y eterno, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos este lugar, bendecimos los vecinos, bendecimos, Señor, todos los hermanos que no pudieron venir ahora a la iglesia. Bendecimos, Padre, tu palabra, bendecimos, Padre, nuestra vida espiritual, y que siempre podamos tener contentamiento en nuestro corazón. Pon paz en nosotros en estos momentos difíciles, Señor. Que siempre tu mano poderosa sea la que nos esté sosteniendo en tiempos malos. Y qué importa que llueva, qué importa que truene, qué importa que se salga el mar, qué importa, Señor, que haya temblores, qué importa, Padre, que pase lo que pase, que haya pestilencias. Tu palabra dice que tú nos salvarás, que tú nos cuidarás en la hora de la prueba. Tú nos protegerás del lazo del cazador y de la peste destructora. Estamos creyendo en tu palabra. En tu nombre nosotros estamos seguros. Amén. Amén. Hermano, dele palmas al Señor, quedamos despedidos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias a Dios por un día más.